básico, ¿no? El artículo primero constitucional, en su tercer párrafo, menciona: queda prohibida toda discriminación motivada por cualquier motivo o característica y en general cualquier cosa que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, y aún así las personas no les importa y siguen teniendo este tipo de conductas distintas y atacando a una persona o grupo de personas en lo particular. Obviamente contra la dignidad hablamos de burlas, palabras discriminatorias, hablamos de palabras soeces que se utilizan en contra de la persona. Por ahí tienen bastantes ejemplos, los cuales ustedes pueden analizar en este momento, pueden llevárselos para analizar todos estos datos a sus casas, ¿no? Otro es el de la dignidad, intimidación, ya dijimos dignidad. Intimidación viene del latín intimidare, que es causar o infundir miedo, según la Real Academia Española. Estas conductas tienen como objetivo someter a la víctima por amenazas, aislamiento y todo aquello que pueda ocasionar a una persona temor, incomodidad extrema o el pensamiento de un probable daño. Estas cosas limitan a las personas, ¿no? Se sienten amenazadas. Dentro de aquí, lo más común que existe es el hecho de que te digan: si no haces esto, te voy a despedir, ¿no? Si no me rindes pleitesía, te voy a despedir. Si no me traes el café, que es algo que no es parte de tu puesto de trabajo, de tus funciones, ¿no? Pues causa este problema, ¿no? Te voy a despedir, te voy a hacer un daño y demás. Y el chiste contra el desempeño laboral, los cuales... El desempeño laboral, para entenderlo en términos generales, se puede entender con los ejemplos de la tabla, pero en general es el ataque hacia el rendimiento de la persona y su idoneidad para desempeñar una tarea, un puesto de trabajo. ¿Qué es de idoneidad? La eficiencia, más la calidad, más la rapidez, los conocimientos, la experiencia, toda esta suma de factores hacen a una persona idónea para desempeñar un trabajo. Y aparte de esto, el rendimiento que la persona tenga. Entonces, las conductas que tienden a atacar el rendimiento laboral de una persona tienden a atacar ese rendimiento y esa efectividad o esa idoneidad que tiene la persona para desempeñarse. Ahí hay algunos ejemplos que son como esconderle los papeles del trabajo y del escritorio para que incurra en algún error, o hacerlo trabajar muchas horas extras sin justificación para que la persona quede agotada mental y físicamente. No sé, ahí pueden verse los ejemplos. Rápidamente vamos a los resultados por sector. Industria y manufactura, notamos cómo se encuentra en el mismo nivel el acoso contra la dignidad y el acoso contra el desempeño laboral. Son cosas que están en un 65%, mientras que la intimidación está en 30% y la violencia física en un 20%. En el comercio y servicios, 75% igual en dignidad y desempeño laboral, 25% en intimidación y 12.5% en violencia física. En el gobierno del Estado, aquí hay algo que llama mucho la atención para aquellos que son de gobierno. Ya le puse escape acá. Para aquellos que son de gobierno llama mucho la atención, ahí disculpe, que es el 100% de las personas, de este 45% que dijeron haber sufrido conductas relacionadas con el acoso laboral, dijeron que estas conductas atentaban contra su dignidad. Un 58.33% contra el desempeño, un 50% de intimidación y un 8.3% por violencia física. En el ayuntamiento, otra vez, para aquellos que son del ayuntamiento, un factor a considerar: 100% del 45% de personas que dijeron haber sufrido conductas relacionadas con el acoso laboral, dijeron haber sufrido situaciones de intimidación, ¿no? Son comunes a veces dentro de las áreas de gobierno, lo tengo que decir, principalmente en tiempos y temporadas de elecciones, ¿no? En las cuales, si no apoyas al partido político, pues tú sabes, ¿no? Puedes quedarte sin el puesto laboral. Sé que no nos gusta decirlo, pero lo tenemos que decir tal como es claramente, porque es la condición real. Un 66.66% por la dignidad, un 33.33% por el desempeño laboral, y ahí no se encontró casos, cuando menos en la muestra, de violencia física, ¿no? Y como pueden ver, muchas de las personas al contestaron en varios sectores, evidentemente, por eso los porcentajes son 100 y demás, ¿no?
pudiera sufrir incluso todos estos casos y estarías en una situación que literalmente más adelante tenemos el ejemplo de una persona que casi el 100% de estos casos lo sufría y hasta más. Entonces nos tuvimos que ampliar un poco la encuesta. Claro. Pero bueno, en cuanto a la frecuencia con la que se producen este tipo de situaciones, aquí sesgamos y ya damos literalmente cuánto es el acoso que existe en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Esta frecuencia, ¿no? Que tomamos fue la de nunca la tomamos para sesgar si alguien por ahí se equivocó y no entendió el concepto de que se sufría conductas relacionadas con el acoso laboral, ¿no? Porque hay mucha gente que tú sabes, ¿no? Empiezas a preguntar y luego sí, todo, sí. Obviamente nos dio el 0% porque no hay nadie que nos estuviera en ese caso, ¿no? Que nos haya contestado la respuesta. Pocas veces al año, 13.95, una vez al mes o menos, un 16.27, algunas veces al mes, 20.93, una vez a la semana, 9.3, algunas veces a la semana, 30.23, y todos los días, 9.3. Cabe señalar que nosotros consideramos como acoso laboral a partir de algunas veces al mes. ¿En qué nos justificamos para definir esto? Nos justificamos en que ya como finalidad última es que la persona salga del área de trabajo, de la organización, pero pues derrotada. Obviamente no nada más que salga y listo, ¿no? Que salga derrotada, que salga minimizada y sin empleabilidad. Entonces, a mayor frecuencia consideramos que hay una mayor intencionalidad y a mayor intencionalidad, mayores efectos personales y organizacionales. Derivado de esto, consideramos que la frecuencia de las agresiones de algunas veces al mes es el mínimo para que sea calificado como móvil, ¿no? Si tú sufres una vez al mes, pues obviamente no crea estas alteraciones psicológicas y esta afectación que vamos a ver más adelante. Pero si a ti te están varias veces al mes tratando de esta manera, claro que va a generar este efecto, ¿no? Y entre mayor sea la frecuencia, mayor van a ser los efectos que se producen con ello. Aquí tomamos, obviamente, para este estudio y determinar la frecuencia, un estándar que se usa en el derecho anglosajón, que es el estándar de la persona razonable. O sea, una persona razonable es alguien que tiene una moralidad, una ética, un trato social, inteligencia, cordura, estar en su pleno uso de sus facultades mentales básicas, un nivel básico y un estándar, un rango básico de estas características que hacen a una persona actuar como actúa y sentir como siente, ¿no? Entonces, en estos niveles básicos, ¿cómo actuaría una persona sometida a situaciones límite? Se usa generalmente en el derecho penal para ver cómo actuaría un delincuente, alguien que tiene una conducta antisocial, para determinar su grado de culpabilidad, si tiene pleno uso de sus facultades, obviamente. Pero también se usa para determinar este tipo de cosas. La Suprema Corte lo incluye en su manual de buenas prácticas para este tipo de circunstancias, solo que lo aplica únicamente para ellos como organización laboral, no para en la general, pero se pueden tomar ejemplos de aquí. Y la Corte toma este estándar para determinar cómo sentiría una persona y qué tanto pudiera atacar a alguien. Obviamente los conflictos son normales, pero el mobbing no se trata solamente de un conflicto, sino ya es algo que tiene una intencionalidad y un objetivo, no es un conflicto aislado que surja de la nada. Ahora sí, sesgando, y sé que ya lo vieron y que fue lo que a lo mejor les llamó la atención de inmediato, sesgando, sumando a partir de algunas veces al mes el 20.93, el 9.3, el 9.3, el 30.23 y el otro 9.3, nos da un 31.39% de casos de acoso laboral en la ciudad de Chihuahua. Este es un número gravísimo cuando los estudios en Suecia, en Alemania, iniciaron con el 2%. Y ahorita por España andan alrededor de también el 30% en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? Son cosas que a nosotros nos deben de llamar la atención y deberíamos de decir, esto no es normal, y más ahorita que lleguemos a las consecuencias físicas. Ahora, en cuanto a la frecuencia por sectores, la industria y manufactura, aquí vemos muy variable la frecuencia. Bueno, nunca ninguno. Pocas veces al año, el
15% aquí no es móvil. Entonces el 15% de las personas que mencionaron sí tener este tipo de situaciones, sí haber sufrido este tipo de conductas, el 15% pues aquí lo descartamos, el 5% una vez al mes o menos, luego el 20% algunas veces al mes. Aquí ya empezamos a considerar que ya se trata de acoso laboral. Una vez por semana el 15%, el 30% algunas veces a la semana y todos los días el 15%. Aquí nos da el número claro, ¿no? 20, 15, 30, 15 más, lo sumamos es 80%. ¿De cuál? Del 53% de personas que sufrían conductas relacionadas con el acoso laboral, 80% de ese 53 lo podemos considerar como móvil. Y eso que nos dice 42.4% de casos de móvil. Esto es gravísimo. Esta área es la más atacada, a pesar de la que tiene mayor cantidad de metodologías, de formas, vienen con muchas cosas de otros países, ¿no?, que se empiezan a aplicar. Pero a pesar de esas aplicaciones, de todas esas metodologías, en el área de acoso estamos por las patas, perdón por la expresión, 42.4%. En comercio y servicios, ahí vemos los números, pero nos interesa a partir de la frecuencia de algunas veces al mes en delante, ¿no? 12.5 de algunas veces al mes, 12.5 de algunas veces por semana, una vez a la semana, perdón, 25 de alguna vez a la semana y 12.5 de todos los días, dándonos un 33.25 de casos de móvil. Ahora, en el gobierno del Estado, el 16.66% tiene este tipo de conductas pocas veces al año, una vez al mes o menos, 33.33%, algunas veces al mes, 25%, ya una cuarta parte. Una vez a la semana no nos mencionaron, y un 25% también en algunas veces a la semana, y todos los días en el gobierno del Estado no hemos mencionado. Esto que nos da como casos que ya consideramos como móvil en el gobierno del Estado, la mitad, el 50% de las víctimas de conductas, la mitad de ellas ya las consideramos como móvil, es decir, una cuarta parte en gobierno del Estado si sufre ya conductas que ya se pueden determinar como móvil ya más seguramente. Y en el ayuntamiento aquí está muy distinto. En cuanto a algunas veces al mes, es el 33.33% y algunas veces a la semana el 66.66%, lo que nos da el 100% de las personas que contestaron. El 25% dijo que sí sufre conductas relacionadas con el acoso laboral, pero todas estas sí se encuentran en casos de móvil o acoso laboral. La totalidad de las personas que nos dijeron que una conducta se le relaciona, todas tienen la frecuencia debida para considerarse acoso. Muy bien, ahí están los números duros en cuanto a ese tipo de situaciones que tenemos que considerar, y espero que cada uno de nosotros nos demos nuestra tareita al final de esto, ¿no?, de qué es lo que tenemos que ver y concientizarnos en este aspecto. Obviamente, por ahí atrás al final van a encontrar en aquella mesa blanca de allá el estudio de mercado. Si alguien quiere ver más a detalle todo lo que se consideró, ahí está, ustedes lo pueden analizar. No se los damos, ¿por qué? Porque obviamente fue un estudio que nos costó nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, pero también ahí está la validez para que ustedes puedan documentar que estos números son reales y todo es considerado de acuerdo a lo correcto, ¿no? Ok, de parte de quién han sufrido este tipo de situaciones antes mencionadas, aquí entramos en materia de dónde proviene. Nos encontramos con que el más alto es por parte de los jefes, con un 58% de las personas. Y nos encontramos por otro lado con el 36% por parte de los compañeros y solo un escaso 6% por parte de subordinados. Para eso existe una clasificación. Así es, el móvil vertical. El móvil vertical descendente es de parte del agresor que ocupa una circunstancia de superioridad jerárquica en relación a su víctima. El móvil vertical ascendente, cuando el agresor ocupa una posición inferior jerárquica respecto a la víctima. El que es horizontal es el que se da entre compañeros de trabajo, entre iguales, entre pares. Y el móvil mixto es cuando se da entre todas estas características anteriores. Le dan los jefes este tipo de conductas,
sus compañeros, y si tiene subordinados, pues también, o cualquier combinación, ¿no? Es el mobbing mixto. Así es, obviamente es más fácil que esto se dé cuando viene de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene una posición mayor quien está en el puesto de poder, ¿no? Y tiene una facilidad mayor para hacerlo. Pero también se da entre compañeros y en minoría, como vemos, también se da en los casos de abajo hacia arriba, hacia sus jefes, ¿no? En industria y manufactura, ya por sector, nos topamos que con un 56% de estos casos provienen de los jefes, un 36% de los compañeros y un 8% de los subordinados hacia el jefe. Existen en este sector, sí existen subordinados que atacan a los jefes, ¿no? Comercio y servicios, un 60% de los jefes, un 30% de compañeros, un 10% de subordinados. En gobierno del Estado, un 41% de los casos de acoso laboral es por parte de los compañeros y un 59% por parte de los jefes. En el ayuntamiento es muy similar, un 33% por parte de los compañeros y un 67% por parte de los jefes. No encontramos en estos últimos dos sectores por parte de los subordinados hacia los jefes el mobbing vertical ascendente. Muy bien, ahora hablamos, ya después de haber entendido de dónde procede, exactamente qué dirección tiene, ¿no? Hablamos de un área que compete directamente a las organizaciones, que son las áreas de recursos humanos, de las cuales yo sé que hay algunos que son presentes que pertenecen a ese tipo de áreas. Les preguntamos a las personas, ¿ha manifestado de este 45% que hayan sufrido este tipo de conductas? ¿Ha manifestado su conformidad ante el Departamento de Recursos Humanos o bien algún superior jerárquico respecto a estas situaciones mencionadas en la pregunta 2, es decir, las conductas? Y ellos contestaron que un 49% no se había acercado al Departamento de Recursos Humanos o al superior y un 51% sí lo habían hecho. Esto sí nos dice que, pese a todo, que la mitad de las personas no confían en su superior, en su Departamento de Recursos Humanos, es algo regular. Ahora, ¿por qué las personas no se acercarán con su superior o con el Departamento de Recursos Humanos? ¿Por qué? Porque básicamente el miedo de quejarse en las personas es lo que les impide quejarse, impide levantar la voz por cualquier circunstancia, y porque muchas veces se les da una atribución falsa a las víctimas. Iñaki Piñol le denomina error en la atribución. Es que la persona superior jerárquica o el Departamento de Recursos Humanos en su defecto se centra en la víctima como la persona del problema, no se centra en el agresor. Entonces buscan justificar la condición de la víctima, del por qué, pues, por qué se habrá quejado, ¿no? ¿Por qué tiene un problema o por qué la están acosando? Porque, pues, ¿qué será que algo hizo? ¿Será que tiene algún problema familiar? Y lo atribuyen a mil cosas menos a la realidad que muchas veces ocurre, que es cuando una persona está siendo acosadora hacia la víctima. Obviamente estas cuestiones ocurren dentro de los departamentos de recursos humanos y en la siguiente gráfica vamos a ver específicamente cosas de por qué no confían a veces en este tipo de departamentos o en los jefes, ¿no? Pero los números antes de pasar a lo siguiente, si industria y manufactura 70% sí confían y 30% nunca se acercaron para hablar de este tipo de situaciones. Vemos una enorme confianza en el Departamento de Recursos Humanos en las áreas de industria y manufactura. Tristemente, la siguiente gráfica nos voltea la tortilla un poco, pero bueno. En comercio y servicios nos encontramos con un 75% que no denuncian este tipo de casos y un 25% que sí lo hacen con su Departamento de Recursos Humanos o superior. En gobierno del Estado, un 58% no lo hace, un 42% sí lo hace. En el ayuntamiento, un 67% no lo hace y un 33% sí lo hace. Ahora, no queremos generalizar, pero Iñaki Piñol considera que los departamentos de recursos humanos muchas veces no tienen la preparación adecuada respecto a este tema. Tienen mucha en otras áreas, pero en este tema del mobbing no lo tienen. Entonces, ya de aquí se discrimina o se excluye este problema del mobbing como un riesgo laboral, cosa que en Europa sí se le considera como un riesgo laboral. Antes era solamente la exposición a sustancias
algún riesgo de trabajo que se centra en lo físico, pero no en lo emocional, o en lo que se va a derivar en físico, ya dependiendo de las agresiones, se va a exteriorizar en enfermedades posteriormente. Para el Departamento de Recursos Humanos y los que laboran en esas áreas, el móvil sí es un riesgo laboral y tenemos que considerarlo como tal. Veamos el efecto de lo que pasa con las situaciones de acoso, ¿no?, que son denunciadas a estos departamentos. Nos topamos que de los que denunciaron, de este porcentaje que denunció, ¿no?, el 50% de las personas que denunciaron eso siguen en la misma condición, no les cambió nada, no les sirvió de nada ir al Departamento de Recursos Humanos, siguieron igual. Mientras un 22.72 ha disminuido no significa que se acabó el problema, pero que bajó la intensidad, ¿no? Igual lo regañaron a la persona que realizaba el acoso y decidió calmarse un rato, pero eso implica que después se va a volver a cometer exactamente en el mismo nivel y en la misma fuerza. Mientras tanto, se solucionó el problema un 27%. Ahora, en cuanto a la siguiente pregunta, que es si la persona ha utilizado un medio de defensa. Todavía no entramos en esa, perdón. Ok, por sector, vamos a verlos. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Y por qué yo decía ahorita que se nos volteaba la tortilla con el 70% de confianza en la industria y manufactura? ¿Por qué? Porque el 50% no le sirvió de nada. Es decir, que de este 70% que denunciaron, que fueron al Departamento de Recursos Humanos, estamos hablando de que pues, este porcentaje, no pasó nada. 35.71 sí tuvieron una respuesta, se resolvió el problema, pero solamente en un 14.28% se solucionó. Esto es algo grave y bajo, ¿no? En el comercio y servicios 50% sigue igual, 50% se solucionó. En gobierno del estado vemos como 40% sigue igual, el 60% se solucionó. Eso es algo que decir bueno del gobierno del estado, que la solución en un 60% de los casos es algo bueno, pero un 40% de los casos no es nada que digamos, así felicidades gobierno, ¿no? Sinceramente. Y en cuanto al ayuntamiento, un 100% de las personas que hablaron de esto siguen en la misma condición. El Departamento de Recursos Humanos no solucionó ninguno de los casos, así que no sirvió de nada. Ahora sí, en cuanto al la bandera acá. Así es. Ahora sí, en cuanto al tipo del área legal, le preguntamos a las personas que si han utilizado un medio de defensa legal para evitar este móvil, y pues no, aquí el 100% de las personas en ningún momento ha utilizado un medio de defensa legal. Aquí pues qué triste, ¿no? Qué alarmante es esto, pero pues como comentábamos, es el miedo, la desinformación, la asesoría inadecuada, que no existe el término debidamente legislado, únicamente se menciona en la Ley Federal del Trabajo como hostigamiento laboral, pero únicamente menciona el que se da de jefes hacia subordinados, no se menciona los que son entre compañeros o de subordinados hacia el jefe. Y pues qué triste que no existen los instrumentos como en Colombia, por decir, que tienen su ley 1010, que es específica y abarca todo lo relativo al móvil en Colombia. Ahora bien, aquí una persona el pasado 7 de febrero de este año denunció algo relacionado al móvil, pero no en el área laboral, sino como un daño moral en el amparo 47 de 2012, y aquí pedía a la persona una indemnización y pues no tenía las pruebas suficientes para acreditar esta conducta. ¿Por qué? Porque es sutil, porque es premeditada y sutil, la persona pretende no dejar ninguna huella en el daño hacia la persona. Y pues la Corte en este sentido nada más emitió tres tesis que pues no llegan a jurisprudencia, y pues aquí menciona que si la persona pretende la rescisión del contrato, ya no laborar en la empresa, puede irse por la vía laboral. Entonces pues la persona muchas veces no quiere salir de la organización porque necesita el trabajo, porque mantiene a su familia, no sé, mil cosas. Los trabajos son escasos, ¿no? Ahora, si el trabajador sufre una agresión física o que pueda ser considerada como delito, bueno, pues se puede ir a la vía penal, pero pues es muy lógico, ¿no? Y pues ya si, dependiendo del tipo de prestación, pues se puede ir a la vía civil, pero
como en el caso de la persona que pretende una indemnización por daño moral, pero pues es muy difícil de comprobar estas situaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la organización se pone del lado del agresor y pues no hay ninguna solución, en este aspecto. Es evidente que por sector nos da el mismo resultado, no tengo que decirlo, está de más. Nadie ha denunciado penalmente este tipo de situaciones por diferentes causas. Ahora, en su encuesta, ahí vienen categorizadas diferentes áreas en las cuales hay diferentes tipos de consecuencias que las personas pudieron haber sufrido derivado de estas situaciones de acoso. Estas consecuencias aquí nos van a dar números claros de cuánto afecta a las organizaciones en lo que a muchos nos interesa o a muchas organizaciones les interesa, que es el dinero. Y no solamente en eso, sino en lo social, que es la afectación que tienen contra un trabajador, lo cual debe ser considerado. Las consecuencias emocionales que consideramos fueron angustia, preocupación, ataques de pánico, estrés y desconfianza, dándonos la mayor de ellas el estrés con un 67.44% de personas que sufren estrés. Ojo, no es estrés por el trabajo, decíamos, no es forma, es estrés. ¿Por qué? Porque fueron víctimas de situaciones de acoso. Se derivó de ahí, no existía antes, fue derivado de las situaciones de acoso. También nos encontramos con la preocupación con un 34.88, la angustia con un 25.58, la desconfianza con el 25.58 y los ataques de pánico, que son la menor parte aquí, con un 4.65. Ahora, estos son en términos generales, todos los sectores abarcándolos aquí, pero evidentemente el estrés aquí es el mayor porcentaje de consecuencias. Puede la persona tener varias consecuencias, puede ser estrés y preocupación, lo mismo que en gráficas anteriores, pero el estrés puede desembocar en bajo rendimiento en el trabajador, o más bien lo desemboca, es un hecho. Lo afecta tan notablemente que llega a niveles que se puede deprimir más fácilmente, puede llegar al suicidio por este tipo de circunstancias. No nos sorprendería por algunas personas que fueron encuestadas la condición en la que las vimos, las que sí sufren este tipo de circunstancias. No nos sorprendería que se escuchara en alguna ocasión que alguien se suicidó y tal vez sea por estos motivos de mobbing. Y pues básicamente esto es en términos generales. Y más adelante les vamos a dar un ejemplo o un testimonio de alguien que nos tocó encuestar. Quiero que no pongan atención en esos ataques de pánico. 4.65. Queremos verlo ahora por sector. ¿Dónde existen los ataques de pánico? Gobierno del Estado. Y aquí queríamos hablar específicamente de un caso que nos tocó, que precisamente sufrió este tipo de consecuencias. Y era una persona de la cual no vamos a decir obviamente el departamento al que pertenecía, no vamos a decir características de ella, pero esa persona, en el momento que nosotros le estábamos encuestando, fue dentro de su área de trabajo. Ella se hacía chiquita debajo del escritorio y nos decía, pero si es anónima, y así volteando para todos lados, ¿no? Y manifestó haber sufrido una serie de cosas y de consecuencias y de situaciones que la afectaban de una manera tan grande que tuvo que recurrir a tratamiento psicológico. Ella ya no podía soportar el tipo de situación que se daba, las cuales incluso llegaban a agresiones físicas, obviamente no golpes, pero sí agresiones físicas dentro de su área laboral, manotazos en los escritorios, amenazas y demás, que tuvo que recurrir a un psicólogo. Y el psicólogo le dijo, ¿sabes qué? Necesitas pastillas, necesitas medicamento para ser tratada de este tipo de situaciones, y la mandó con el psiquiatra. Un caso duro, ¿no? Decir que una persona tiene que terminar con el psiquiatra por una situación de acoso laboral medicada con psicofármacos es algo que no debería de ocurrir en ninguno de los sectores. Tristemente a esta persona le sucedió. Hay otras personas que sufrieron también obviamente ataques de pánico, pero este caso específico lo queríamos mencionar. ¿Por qué? Porque no es válido, no es humanitario que una persona esté pasando por este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a los números ya en específico, ya en cuanto a todas las consecuencias, podemos encontrar que de angustia, un 20% en industria y manufactura,
la consecuencia que se denomina preocupación, 35% en industria, 12.5% en comercio y servicios, en gobierno del Estado 58.33%, y en el ayuntamiento no nos manifestaron esta consecuencia. Ataques de pánico, pues ya lo comentó mi compañero. En cuanto a estrés, 70%, en industria, comercio y servicios 62.5%, 58.33% en gobierno del Estado y el 100% de estrés en el ayuntamiento. Desconfianza, un 20% en industria, en comercio y servicios 12.5%, 41.66% en gobierno del Estado y en el ayuntamiento 33.33%. Ahora, muchas de estas cosas desembocan, de estas consecuencias emocionales, desembocan en otro tipo de consecuencias, como las consecuencias físicas, dentro de las cuales nos encontramos aquí, ¿no? Los dolores de cabeza, como consecuencia del móvil, se encuentran en el 44.18%, el insomnio en el 30.23%, y dolores de espalda en el 27.90%, seguido de enfermedades gastrointestinales con el 25.58%, pérdida o aumento del apetito también derivado del acoso 18.6%, y enfermedades respiratorias una minoría 6.97%. Ahora, las consecuencias físicas, los psicólogos van a saber más de esto, pero se desencadenan muchos síntomas derivados de lo emocional que se van a lo físico, y es el síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo puede rendir alguien dentro de su área de trabajo teniendo el síndrome de fatiga crónica? No puede rendir definitivamente. Una persona tiene baja productividad y no es por su culpa, es por causa del acoso. Es el mismo caso y el mismo ejemplo lo ampliamos también en esta área de la persona que mencionábamos. No nada más tuvo que ir al psicólogo y posteriormente al psiquiatra, sino que también se le disparó la diabetes y la hipertensión. Eso fue lo que ella nos platicó. Entonces, qué triste y qué mal que sea un diagnóstico erróneo, tal vez, no porque no tenga los síntomas ella que requiera un medicamento para estar tranquila, pero simplemente estos son consecuencia de un ataque, de un acoso. No son consecuencia de porque ella esté mal de salud, sino que son a causa del ataque sistemático, reiterado que tiene por parte de su acosador. Esto también por sector, ¿no? Nos encontramos con la industria y manufactura. Voy a mencionar exclusivamente los más altos para no detenernos mucho. 60% de dolores de espalda en industria y manufactura, por ahí por el 25% se encuentran todos los demás, alrededor del 20%. En comercio y servicios nos topamos con dolores de espalda también como el número 1, con el 37.5%, y por ahí en el 25% andan el resto, a excepción de enfermedades respiratorias y dolores de cabeza con el 12.5%. Gobierno del Estado, aquí nos cambió, el insomnio, personas que no pueden dormir, ¿no? A causa de este tipo de situaciones andan en el 50%, cercano los dolores de espalda, ¿no? Y por ahí un poco más bajo el restante, a excepción de enfermedades gastrointestinales que también les dan, ¿no? Derivados de esto, ahí. Y en el ayuntamiento tenemos dolores de cabeza como el número 1 con el 66.66%, ahí medianos del ayuntamiento, y 33% de enfermedades gastrointestinales. Ahora, en cuanto a estas consecuencias físicas, ¿a qué se traduce que alguien esté enfermo de un resfriado, por ejemplo, o que le dé colitis, o que le dé diarrea, o cualquier cuestión de estas? ¿En qué se traduce? En ausentismo laboral, o bien, si van a laborar, baja productividad, y aunado todo esto a las consecuencias que ya mencionamos como emocionales. Entonces, aquí va a haber mucho ausentismo, va a haber baja productividad, y eso se traduce en pérdidas económicas para las organizaciones, o bien en su apariencia exterior, ¿no? Cómo lo ven las demás personas, esa organización, como ineficiente, como que no sirven para nada, bueno, ni cosa, ¿no? De aquí se derivan estas consecuencias que estamos hablando, consecuencias físicas. El 27.9% tienen reducción de la productividad. Ellos expresaron que su productividad ha bajado, la forma en la que realizan su trabajo, derivado de este fenómeno. El 23.25%, trabajo incompleto mal realizado. Imagínense esto en que se traduce en costes para las organizaciones. Y el 13.95% en ausentismo laboral. En cuanto a estas consecuencias, ¿no?
La baja productividad, la mala calidad, la disminución de la competitividad, todo esto se traduce en pérdidas económicas. Todo esto es dinero, a final de cuentas, para las organizaciones, tanto públicas como privadas. Ahora, como ejemplo, en otros países, en el 1995, los psicólogos del trabajo alemanes estimaron un costo anual de acoso en las empresas hermanas, traducido en 100.000 millones de francos. 100.000 millones de francos, repito el número. 100.000 millones de francos. Ahora, Gary Cooper, del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, cifraba pérdidas anuales de 18.9 millones de jornadas laborales perdidas, esto en 70 organizaciones distintas, nada más en 70, que será aquí en México, por decir. Este estudio pues no lo hemos realizado nosotros, no hemos ido de empresa por empresa a analizarla toda en este sentido, pero pues más o menos nos podemos dar una idea de cómo pudiera ser en nuestro país. Es interesante, ¿no? 18.9 millones de jornadas laborales perdidas. ¿Cuánto estaremos nosotros con ese 13.95% de personas que nos manifiestan que tienen ausentismo laboral derivado de este tipo de conductas? Continuando con las preguntas, el sector, perdón, me salté los sectores. En el ayuntamiento vemos que el 100% se traduce en reducción de la productividad. No es tanto que falten, no es tanto que hagan el trabajo mal, sino que simplemente no son tan productivos, ¿no? Se vuelven a lo mejor lentos en la producción de su trabajo y en estas áreas específicas. El gobierno del Estado hablamos por el 33.33% de ausentismo laboral, al igual que de trabajo incompleto mal realizado, y el 25% de reducción de productividad. Tenemos también el 25% en comercio y servicios de reducción de productividad, 12.5% de trabajo incompleto, no hay ausentismo. En industria y manufactura, 20% de ausentismo laboral, 25% a la par de reducción de la productividad y trabajo incompleto o mal realizado. Ahora bien, otra pregunta que le realizamos a las personas, que si han renunciado a algún empleo por causa del acoso, específicamente, o conductas relacionadas al móvil. Aquí obviamente pues son los que sí sufren, los que contestaron esta pregunta, y nos encontramos que si han renunciado, un 30% de las personas y un 70% no ha renunciado. O sea, ¿qué nos dice aquí, no? ¿Qué bajas o qué personas se van a causa del acoso laboral sin ser despedidas? Nada más las que renuncian. ¿Por qué? Porque no renunciaron, no se quejaron ante el Departamento de Recursos Humanos, o bien no dieron la respuesta adecuada. Entonces, bueno, deciden irse para no seguir sufriendo estas consecuencias, los que se pueden ir y los que tienen la posibilidad. Traduzco esto en otro número: 30% de las personas, ¿no?, que han sufrido estas situaciones han renunciado, de este 45% que hablábamos originalmente. Esto nos da un 13.5% de rotación o deserción laboral por esta causa. 13.5%. Es un número grave, es un número que debiéramos considerar, porque obviamente cuando hay rotación de personal, hay, número uno, fuga de información. Toda la información de la empresa, todo lo que aprendió ahí, todo lo que vio, sale de la empresa y puede ser adquirido por alguna otra empresa, la cual va a utilizar tus técnicas, va a utilizar tus metodologías y demás. Se puede traducir en qué también, en los costes de tanto contratación como de la pérdida del espacio del empleo laboral y de capacitación de un nuevo empleado, ¿no? Porque normalmente quienes se van son empleados capacitados, son personas que llevan trabajando años en la organización, pero de repente surgió un acosador que los llevó hacia afuera. Así es, y aquí se traduce la finalidad última que tiene el acosador, que es que la persona salga de la organización. Aquí esta es la hipótesis en la que ella se sale por su propio pie. Entonces, muchas veces las empresas tienen prácticas que no son tan éticas y muchas veces hacen esto también para, de paso, ahorrarse la indemnización del trabajador porque ella renunció, tristemente. Y esto obviamente es un flagrante fraude a la ley, ¿no? No es ético, no es moral, no es justificado. En cuanto a las áreas, ¿no?, de renuncia, nos encontramos con industria y manufactura, 40% de los casos sí renunciaron, 60% no.
en comercio y servicios 37 que sí, 63 que no, en gobierno del estado 8 que sí, 92 que no. Es más difícil que en gobierno del estado suceda esto, ¿no? Creo que es lógico para todos nosotros porque son puestos que son difíciles de adquirir y son difíciles de que uno los quiera dejar de manera voluntaria. A veces preferimos aguantar más que otras condiciones, ¿no? En el ayuntamiento hay un poco de rotación con un 33% y un 67% que no. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Un 13.5 ya en términos generales de rotación o de deserción laboral por causa del acoso laboral. Ahora bien, en cuanto a la siguiente pregunta, ya del otro lado, que si alguien ha sido despedido o cesado de sus labores por causa de conductas relacionadas con el acoso laboral, y aquí encontramos que sí ha sido cesado el 12% y un 88% de las personas nos mencionaron que no las han despedido. Entonces, aquí consideramos, es una percepción personal de nosotros, obviamente ahí están los números y eso contestaban las personas, pero consideramos que las personas también tenían vergüenza de decir que los corrieron por este tipo de cosas. Tal vez no, igual contestaron de manera sincera, pero esos son los números en lo general. Reduciendo ese 12% al total de encuestados, es decir, el número de personas despedidas injustificadamente derivado de este tipo de situaciones, 5.4%. Ese 12% se traduce en eso, 5.4%. Muchas veces también cuando existe un despido por estas circunstancias es cuando la empresa ya tiene contemplado, o la organización, no necesariamente empresa, tiene contemplada la salida de la persona. Entonces se pretende también acosar a alguien para justificar el despido, para justificarlo, para que salga y así quedarse la empresa o la organización pues tranquila, tener una justificación por la cual despedir a la persona. La atosigaron y la asediaron de tal forma que ya no rendía igual, ya su trabajo no lo realizaba tan eficientemente como al principio, y entonces pues ya tenían una justificación o incurren en un error grave y listo, ¿no? Y pues al contrario, ¿no? La persona no fallaría si no fuera víctima de conductas de este tipo, de mobbing. Yendo a los números por sector, nos encontramos a la industria de manufactura con el 90% que no han renunciado, que no han sido despedidos, perdón, cesados, el 10% que sí. Comercio y servicios, el 37% que sí, el 63% que no. Gobierno del Estado, el 100% dice que no. En el ayuntamiento, un 67% dice que no, y un 33% dice que sí han sido cesados de sus trabajos de manera injustificada derivado del acoso laboral. Ahora nos vamos a la última pregunta, que sería, para usted sería importante que se le informara acerca de cómo prevenir, identificar y corregir situaciones de acoso laboral. Y aquí estuvo muy cerrado, 96% de las personas nos manifestaron que sí quieren que se les informe, y un 4% de las personas nos dijeron que no. Y pasa curioso, al momento de preguntarles, y las personas que dijeron que no, ese 4%, nos mencionaban que aquí no pasa nada en la organización, todo está muy bien, aquí no pueden hacer estas preguntas, pero aquí todo está muy bien, no tienen por qué preocuparse, pues no pregunten, ¿no? Casi. Y creemos que las organizaciones tienen temor tal vez a mencionar que sufren alguna situación dentro de ellas, pero no es malo y no se puede evitar muchas veces que existan estas circunstancias porque no controlan a los que trabajan para ellos, a sus colaboradores, pero lo que sí pueden hacer las organizaciones es decir, bueno, si surge esto, sí queremos informarnos y sí queremos dar una solución a esta problemática. Ahí es cuando las organizaciones tienen la responsabilidad de actuar y de sobre todo frenar todo esto y concientizarse e informarse. Claro, aquí es sorprendente, sinceramente para mí lo fue, este 4% de personas que dijeron, ¿sabes qué? A mí no me interesaría saber nada de esto. Digo, ¿quiénes sabemos todo, ¿no? Acerca de algún tema? No es porque sepamos acerca del tema, sino literalmente es porque allá en Tampa las situaciones reales. Y tenemos que ser claros que sucedió solamente en un sector. Gobierno del Estado con un 17%. Yo sé que no es bonito decirlo y
que no les agrada mucho a nadie, pero es la realidad, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que urge una legislación junto con políticas de prevención contra el mobbing en las organizaciones, para que éstas desincentiven el comportamiento de acoso mediante su persecución y penalización. De lo contrario, el círculo vicioso no hará más que reforzarse, ampliándose las nefastas consecuencias del psicoterror a futuras víctimas en la misma organización o en otras en las que el acosador encuentre terreno. Palabras del profesor Iñaki Piñol. Así es, porque los acosadores se perfeccionan al momento de tener una víctima, se perfeccionan en sus técnicas de acosadores. Tienen una víctima, la víctima por algún motivo se sale, la despiden o cualquier cosa, y bueno, ya no tienen a esa víctima a la cual acosar, pero no importa, porque tarde o temprano van a encontrar a otra persona con la cual desahogar su conducta o su frustración o sus sentimientos de inferioridad, yo qué sé, y van a hacerlo cada vez mejor. Por eso esto aumenta. Esos son los resultados de la encuesta. Ahora, había una categorización de sexo y edad, de los cuales les damos simplemente la categoría, ¿no? Los resultados por género nos arrojaron de que no hay una preferencia hacia los hombres o hacia las mujeres, pese a la creencia que tenemos de que no, es más susceptible a sufrirlo la mujer. El hombre está en el 49.47, las mujeres en el 50.52, es menos que nuestro margen de error, por lo que es exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros. Es el 50% cerrado en ambos casos, situación que no podemos categorizarlo hacia un sector o hacia otro. Ahora, en cuanto a esta diferencia por género, la única que pudiéramos encontrar como característica hacia la mujer o como violencia hacia la mujer es el que llaman mobbing maternal, que es cuando a la mujer le impiden que por todos los medios que se embarace, ¿no? Bueno, no se lo impiden, pero pretenden que no lo haga, y si lo hace, pues bueno, empiezan a lastimarla, a maltratarla para que salga de la organización, y obviamente para que las demás mujeres, sobre todo porque somos más mujeres las que trabajamos a veces en las organizaciones, en cierto sector, pero aquí es para que las otras personas, bueno, las otras mujeres más bien, vean cómo fue tratada esta mujer, caso en concreto, y no hagan lo mismo. Y aquí pues hay un caso que me tocó conocer a mi compañero Marcos respecto de una persona que sufrió este tipo de mobbing maternal. Así es, a mí me tocó directamente conocer un caso de una persona conocida, la cual pertenecía a una organización que no tiene fines de lucro, y fue despedida públicamente en una reunión en la cual había personas de diferentes lados y organizaciones, y ella fue pasada al frente y le pidió a la persona que pasara al frente y dijo: yo quiero agradecer por los servicios de tal persona, por todos esos años de servicio que ha brindado a la organización, mas sin embargo yo no puedo limitarla y cortarle las alas para que vaya mucho más alto. Su capacidad aquí ya está limitada, y yo quiero que ella crezca más como persona. Por lo tanto, voy a prescindir de sus servicios, y aquí públicamente le agradezco frente a todos ustedes por el tiempo de servicio que nos brindó a la organización. Eso fue lo que dijo después de despedirla públicamente. Dijo: le agradezco por los servicios que brindó. Y si alguno de ustedes, empresarios que están aquí presentes, tienen un área, ella era secretaria, para una secretaria, ella es una excelente secretaria que no les va a quedar mal. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? O sea, por Dios, ¿cómo está eso, no? Eso sonó muy raro. Yo, como la conozco, posteriormente tuve la oportunidad de platicar con ella. Lo que sucedió fue esto: ella se casó con una edad un poco más avanzada, ¿no? De la mejor del promedio, que andan alrededor de entre los 20 y los 30 años que deciden casarse, y se casó y decidió inmediatamente, en cuanto se casó, tener un hijo. Y ella quería tener un hijo, y fue y lo consultó con su jefe. Le dijo: fíjate que mi esposo y yo estamos buscando tener un hijo. Y el jefe le dijo: no, tú tienes que aguantarte 5 años más sin tener el hijo, porque ahorita estamos en un cambio organizacional y necesito que estés al 100% aquí.
Si no estás al 100% aquí, si te embarazas, ya luego vas a empezar con que no, que falto porque tengo que ir al ginecólogo, que porque tengo que ir a la consulta, que porque tengo que hacer esto, hacer aquello, y vas a tener un montón de afectaciones y después te voy a tener que incapacitar, y quién va a cubrir tu puesto y todo esto. Y que le dijo que no podía tener un hijo durante 5 años más. ¿Qué hizo esta persona? Sinceramente, la mandó a donde ustedes se imaginan, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho, ningún jefe tiene derecho sobre la vida personal de algún subordinado. Y en este caso, él, después de haber hecho esto, públicamente hizo una exhibición de mobbing, desacreditando a la persona y poniéndola en un nivel en el cual fue afectada emocionalmente. Gracias a Dios consiguió trabajo pronto, pero pues la afectación emocional, ¿quién se la quita? Ahora vamos a los resultados por edad. Esto ya es en términos generales. Aquí encontramos esta gráfica donde vemos que es más o menos uniforme, no hay un rango de edad específico, pero lo vamos a mencionar de mayor a menor. Las personas encuestadas, fueron desde los 19 hasta los 62 años. Entonces, las personas que presentaron mayor índice de acoso fueron el rango de edad de 18 a 29 años, con el 32.55% de los casos. Siguió aquí las edades que van de los 50 a los 59 años, con el 25.58%, de los 30 a los 39 años, con el 20.93%, de 40 a 49 años, con el 13.95%, y ya por último, los menos acosados, de 60 a 69 años, con el 6.97%. Y pues la edad media de encuestados estaba en 35 años y la media dinámica en 39 años. Obviamente, esto nos dice no hay edad para el mobbing, puede suceder en cualquier edad, pero obviamente de 18 a 29 años es el mayor número de personas que nos tocaron en este caso, que sufrían ese tipo de condiciones y de situaciones laborales. Estos son los números, estos son los resultados. Ahora, tenemos que dar una conclusión de esto para poder dejar en claro qué es lo que estamos viviendo. El 45% de los encuestados manifestaron haber sido víctimas de conductas relacionadas al acoso laboral. Ya este resumen. El 31.39% de los trabajadores sufren mobbing de acuerdo a la frecuencia e intensidad de los ataques. El 81.4% de los casos tienen consecuencias tanto personales como laborales que les afectan a ellos y a la productividad y su rentabilidad de las empresas a las que pertenecen. Y el 96% de los encuestados considera que es importante que se les informe cómo prevenir, identificar y corregir este tipo de situaciones de mobbing o acoso laboral. Este es un pequeño resumen, obviamente ya vimos todos los números en claro y espero que les quede claro algo. Esto sí es un problema, a pesar de que lo queramos esconder, queramos decir esto no es cierto, estos son números inflados. Si es un problema, todo lo realizamos nosotros personalmente y les puedo decir, podíamos ver el temor de las personas en sus ojos. Ahora, tenemos la pregunta, ¿no? Que obviamente se deriva de esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Número uno, infórmate, informa a los que están a tu alrededor acerca de este fenómeno. Da información en tu organización acerca de este fenómeno. Identifica las conductas de mobbing. Busca identificar dentro de tu organización dónde están sucediendo este tipo de casos para que tú puedas hacer algo al respecto. Capacita al personal, importantísimo. Tienes que tener personal que sepa acerca de este tipo de conductas y cómo proceder de manera adecuada para solucionar este tipo de casos. Incorpora protocolos de prevención, agrega tus metodologías a tus estándares, protocolos que prevengan eso, ¿no? Dentro de tus contratos laborales, dentro de tus reglamentos internos, ¿no? Agrega esto, que esto esté considerado. Modela, analiza y reestructura los procesos. Necesitas saber cómo está funcionando tu organización para saber si en ocasiones el mobbing procede por el tipo de funcionamiento o da más o es más propicio pues a que sucedan este tipo de ataques. También tenemos otros consejos.
Ahora, el Departamento de Recursos Humanos debe proveer sistemas de evaluación objetivos equilibrados, estandarizados y publicitados. Las personas deben saber que pueden acercarse al Departamento de Recursos Humanos para poder quejarse, poder informarse si lo que les ocurre es un simple conflicto o va más allá. Debe tener objetivos el Departamento de Recursos Humanos para evaluar el clima laboral, y no solamente enfocándose en el clima laboral, sino también si existen conflictos, si las personas no se acercan a ellos, porque como ya vimos, no todo el mundo se acerca al Departamento de Recursos Humanos, tristemente. Ahora, también hay que prestar o facilitar la intervención de profesionales, y esto va también para el Departamento de Recursos Humanos, o aunque no existe en la organización. ¿Por qué? Porque simplemente actuarían como juez y parte. Y las personas, al momento de acercarse al Departamento de Recursos Humanos o con su superior jerárquico, pues puede ser que piensen que se van a poner del lado de la organización, y aquí se facilitaría más la intervención de un tercero imparcial que puede evaluar el riesgo que representa el mobbing desde afuera, con la mente fría, digamos. Ahora, también debe haber medidas correctivas y de gestión. Definitivamente, a un acosador que de plano no entiende y sigue incurriendo en conductas de este tipo, lo mejor para una organización sería que prescindieran de los servicios de esta persona, sinceramente. ¿Por qué? Porque muchas veces no entienden, porque muchas de estas personas ya tienen rasgos psicopáticos en su personalidad. Los psicólogos saben más de esto. Iñaki Pinuel, de España, que mencionábamos, lo menciona el profesor. Lo menciona como que muchas de estas personas tienen rasgos psicopáticos en su personalidad, y es imposible negociar con ellos, es imposible mediar en un conflicto con ellos. Entonces, si una persona tiene este tipo de rasgos, habría que identificarlo correctamente y pues que ya no forme parte de la organización, porque tal vez no puedan entender nunca. Ahora, también hay que reforzar y fomentar los entornos psicosociales y clima laboral equilibrado, así como la correcta aplicación de medidas disciplinarias. Es lo que comentábamos. No puede quedarse impune a alguien que es acosador, no puede quedarse como si nada, ¿no? Como si nada ocurriera, y victimizar más aún a la víctima, porque muchas veces se menciona, pues es que algo habrá hecho, o tiene problemas la persona, es que es muy débil, o tiene algún otro conflicto personal y por eso actúa de esta forma. No siempre es así. Hay que evaluar qué caso se da y qué caso no se da. Muy bien, aquí hay otro que falta, que lo habíamos agregado en otra presentación, pero tuvimos por último cambiar de computadora, que es para aquellos que pertenecen al sector educativo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que informar para prevenir antes de que los futuros empleados, antes de que los futuros empresarios empiecen a trabajar en las organizaciones acerca de qué tienen que hacer, ¿no? Deberían de modificar las retículas de estudio para incluir el tema de acerca del acoso laboral. Yo estudié en una facultad económico-administrativa y no me tocó absolutamente que se hablara de esto en nada. Posteriormente tomé un curso dentro de la misma facultad acerca de lo que es el clima laboral, y otra vez, para nada la tocaron. No está contemplado en ninguno de los programas académicos, y tenemos que cambiar eso. Y también tenemos que concientizar a los alumnos de que esto existe, y ellos vayan con herramientas para la hora de encontrarse en las áreas de trabajo, puedan decir, ¿sabes qué? Yo ya sé por dónde vas y cómo tengo que proceder. Esos son algunos de los consejos. Y por último, antes de entrar en una sección en la que queremos interactuar con ustedes y que ustedes nos digan su opinión en cuanto a este tema, quisiéramos presentarnos nosotros como organización, como unos colaboradores hacia lo que ustedes están realizando y hacia esta concientización que se necesita realizar dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras escuelas, dentro de cada sector, para poder producir un cambio. Estamos actualmente ofreciendo estos servicios que son conferencias. Dentro de la página web pueden encontrar conferencias específicas acerca de este tipo de cuestiones, las cuales tienen que darse, tenemos que hablar de esto con las personas. No sé si alguien por ahí me pueda leer la frase que viene en este banner. No sé si alguien me hace un favor. ¿Quién? Todo peligro pierde mucho de su amenaza cuando se han descubierto sus causas. Conrad Lorenz decía esto: todo peligro pierde mucho de sus amenazas cuando se han descubierto sus causas.
Tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Y en cuanto a eso también tenemos capacitación, áreas específicas, ¿no? Para que el personal esté capacitado y sepa cómo actuar en estos casos. Tenemos asesorías especializadas en las cuales nos podemos sentar a platicar con cada uno de ustedes acerca de lo que se está realizando y plantear propuestas específicas. Realizar un análisis en su organización, ver qué es lo que sucede y a partir de ahí plantear soluciones y la mediación. La mediación, obviamente, en casos tempranos, de conflictos tempranos, porque como ya dijimos, muchas veces no se puede negociar con ciertas y cuáles personas que ya presentan algún trastorno, pero si no es el caso y si es una persona que pues tiene algún tipo de frustración o alguna cuestión así, y es un conflicto obviamente temprano, que no se ha desarrollado a un grado sumo, sí se puede introducir la mediación, sí se puede arreglar las cosas para que no surjan y lleguen a un nivel superior donde ya no se pueda arreglar. Ahora, nosotros no pretendemos solamente decir, ok, ahí están nuestros servicios, cómprenlos, sino en realidad lo que pretendemos es decir, ahí está el problema. Nosotros les podemos ayudar a solucionar este tipo de situaciones. No hay una organización en Chihuahua que se esté dedicando a esto y no hay nadie que se haya dedicado el tiempo suficiente, las horas de pestaña para hablar y para conocer acerca de este tema, porque tampoco se enseña dentro de las áreas psicológicas, que son las áreas que más se relacionan con eso. Nosotros nos aliamos con psicólogos, los cuales nos ayudan a la hora de realizar los análisis, ¿no? Dentro de cada una de las secciones, o bien realizar las terapias en dado caso de que encontráramos víctimas con las cuales se tiene que hacer un tratamiento psicológico. Muy bien, pues es todo por nuestra parte. Queremos escucharlos ustedes. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario, queja, reclamo acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? Les dejamos el tiempo y estamos. No hay preguntas, si no, pues podemos pasar a tomar un café, algún bocadillo. Licenciado. Más que buenas noches, más que pregunta, felicitarlos por el primer lugar por el trabajo de investigación que realizaron, es un trabajo bastante complejo, que arroja muchas variables y arroja muchos elementos para un trabajo base para más investigaciones sobre el tema. Realmente dedicarle tiempo a una área, a un tema, sobre todo novedoso en Chihuahua, bueno, muy novedoso en otras partes, indudablemente, pero creo que eso tiene su mérito y eso merece su reconocimiento, ¿no? Y bueno, y aparte, por esta actividad en la que se inicia, desde luego sabemos que en Chihuahua las asociaciones, las sociedades civiles que van abriendo brecha en temas nuevos, pues atraviesan por muchos retos y desearles el mayor de los éxitos en esta inclusión, esta actividad. Realmente decirles que como Comisión Estatal de los Derechos Humanos muy constantemente percibimos este tipo de problemáticas y nos encontramos muchas veces con la propia impotencia de que hay poca legislación, hay poca normatividad para atacar el problema y nos consta cómo se deteriora la salud física y psicológica de las víctimas y creo que es muy oportuno esta tarea que están haciendo. Esta investigación nos permite poner los pies sobre la tierra, porque alguien puede decir, bueno, pues ahí está el tema, quién sabe cómo andará Chihuahua sobre esto, pero ya esta información que arroja este estudio que ha realizado, pues da pie suficiente para justificar empezar el curso de investigación específica sobre el tema. Y desde luego, yo siempre lo he considerado, muy bien, creo que es la tercera etapa de estas formas de visibilización que tenemos que ir haciendo en el avance del proceso de humanización de las luchas contra la violencia, ¿no? Se inició hace unos años esta enorme tarea de la lucha contra la violencia
familiar, en la cual se ha logrado un avance importante. Estamos ahorita en otro nicho que es el tema del acoso laboral, cargo escolar, en su lucha por erradicar esas formas de violencia. Y creo que esta es la tercera etapa más fina que está más intocada y en la que desde luego tiene que hacerse todavía mucho sobre esta tarea, ¿no? Y en ese sentido, felicitarlos por esta tarea y desearles mucho éxito. Muchas gracias, licenciado, y pues sí consideramos que sí se tiene que tocar este tema, porque aquí es donde las personas lamentablemente pasan la mayor parte de su día a día, es su segunda casa. Entonces, qué triste que en el tiempo en el que pasan las personas laborando tengan que sufrir lamentablemente estas circunstancias de acoso laboral y pues que atentan contra su dignidad y sus derechos más fundamentales, porque el trabajo, como usted sabe, es un derecho y un deber social, no nada más es un deber, ¿no? Que también le da a las personas la oportunidad de desarrollarse y pues ser plenas, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, yo también, pues sí, también les quería felicitar pues sí, pues porque al parecer se ve como, o sea, al ver las estadísticas que ustedes nos muestran, vemos la gran, pues sí, o sea, se da una conciencia de la gran problemática que es esta situación de mobbing, ¿no? Inclusive adoptando un concepto más fácil de asimilar y que de alguna forma, pues sí, yo viendo la encuesta, por ejemplo, yo no lo conocía como tal, ¿no? Aunque no tenga tanta experiencia en el área laboral. Y mi pregunta nada más sería, por ejemplo, si vemos que en las estadísticas está tan grande el problema y que muchas veces no es tanta la conciencia que hay en estos sectores, ¿cómo ustedes como organización piensan ustedes acercarse de una manera, pues a lo mejor más práctica a las organizaciones a las que están enfocadas, ¿no? Porque, por ejemplo, están hablando de gobierno del Estado, están hablando de organizaciones privadas, pero, por ejemplo, yo vi en su presentación que decían, bueno, la causa de efectos del mobbing es de que baja la productividad laboral de una empresa o de una organización. Entonces, ¿cómo podrían llegar a decir a un jefe o un empresario, llegarle a decir, bueno, es que necesitas de mi servicio por estas razones, porque este es el análisis que tengo de tu empresa, o sea, ¿cómo lo piensan en acercarse al sector privado? Mira, la forma en la que nosotros ya nos hemos acercado a cada uno de estos sectores, porque de hecho hemos ya tomado la iniciativa de acercarnos a diferentes áreas, es precisamente iniciar y entablar un diálogo con las personas de las áreas de recursos humanos principalmente, que son las áreas en las que este tipo de problemas se puede solucionar. Y nosotros, este estudio obviamente sí refleja los números y sí es una entrada para nosotros a las organizaciones, pero nosotros no nos vamos a limitar a que a lo mejor nos cierren una puerta, ¿no? Lo vamos a gritar a los cuatro vientos y de hecho pues, esperamos que los medios de comunicación se interesen en este tema también y empiece a haber una concientización. Si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte, no es para mejorarnos o para darnos oportunidades a nosotros como empresa, sino es para darnos oportunidades a nosotros como sociedad, ¿no? Y si cada uno de nosotros decimos, ok, yo ya escuché de esto, como me comentas, y la problemática un poco más amplia de lo que yo conocía al respecto, entonces transmítelo a otro, ¿no? Es la manera en la que nosotros podemos darnos cuenta. Al decir que el 96%, me parece que era, no, 94% de las personas están interesadas en que se les informe acerca de cómo prevenir, identificar y corregir ese tipo de situaciones, debe ser algo que cualquier organización debe decir, ok, me lo están pidiendo, tengo que considerarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no viene de nosotros, no es nosotros te estamos pidiendo, empresa, que tú pongas atención en esto, sino tus empleados, tu sector te está pidiendo que pongas atención en eso. Y lo necesitas, exacto. Entonces nosotros no somos unos vendedores profesionales, ¿no? Lo que nosotros somos colaboradores para producir un cambio dentro de este fenómeno.
¿Sí más o menos? Ok, gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Bien, parece que no. Si no es así, no nos queda sino agradecer a cada uno de ustedes su presencia, el tiempo que se han tomado para escuchar acerca de esta problemática, y con cada uno de ustedes buscaremos iniciar y entablar alguna conversación más cercana para ver cómo podemos empezar a trabajar en este fenómeno, a solucionar este fenómeno y estas situaciones que sinceramente nos afectan. Y de hecho nosotros muchas veces nos preguntaban en el área de productora de la industria chihuahuense, que por alguna razón no tuvo la oportunidad de acompañarnos la licenciada, nos preguntaba acerca de por qué iniciamos a hablar de esto, ¿no? Y en la cámara, en la Canaco, nos preguntaba el director de la Canaco y nos decía: ¿y ustedes, o sea, tú eres Lasca, tú eres licenciada en Derecho, por qué están hablando de esto? ¿Qué tiene que ver? Pero nosotros creemos que todas las áreas laborales se relacionan con este tipo de conductas. El Lasca es un analista de información, es un analista de la forma en la que trabaja una organización y plantea soluciones obviamente mediante sistemas de información, pero hay soluciones que al analizarlas van a salir solas y no necesariamente van a ser sistemas, sino van a ser cuestiones que nos van a facilitar el trabajo, ¿no? Y el área de legislación dentro de las empresas y a nivel ciudad, ¿no? A nivel público, creo que es un área muy grande. Claro, no nada más legislación, sino también prevención de conflictos. Muchas veces se ve al abogado como alguien que se pone a pelear y a mediar sobre un conflicto determinado, pero no nada más es eso, sino que también un abogado previene los conflictos antes de que surjan. Yo creo que eso se debería enfocar también en los abogados, a tratar de solucionarlos, tratar de que no surjan más bien. Nosotros hemos visto este problema muy de cerca. Literalmente, aunque en esta ocasión la licenciada no nos va a contar su testimonio, ¿no? Ella ha sufrido este tipo de situaciones. Me ha tocado ver de cerca las secuelas que este tipo de cosas pueden producir. Y si no lo hacemos nosotros, ¿sabes qué? Nadie lo va a hacer. Así que tenemos que empezar a gritar a los cuatro vientos que esto es un problema. Así que les agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo. O bien lo digo a grandes rasgos, ¿no? Cuando a mí me ocurrió esto, yo no sabía qué pasaba, ¿no? Yo en ese entonces pues pensaba que pues es normal todo lo que mencionamos, ¿no? Pues es que esto es normal, pues ¿por qué? ¿Será que así es la vida, no? O bien pues empezaban a ya ocurrir cada vez más situaciones que ya no formaban parte de lo que el común de la gente mencionaría como un conflicto. Y no voy a decir claro el nombre de la persona que era mi acosador, pero puso a todos los de ese lugar en mi contra. Era lo que se le llama amarranavajas, esta persona, y digamos que tenía la filosofía de divide y vencerás. Entonces él se ostentaba como mi amigo en un principio, se ostentaba como alguien de confianza, como alguien que me iba a ayudar en mi carrera profesional, a enseñarme, y yo iba a aprender mucho y demás. Tal vez aprendí muchas cosas, pero sobre todo aprendí a no confiar tan fácil en la gente. Y también aprendí cómo alguien puede manipular a extremos tan graves a las demás personas que se van a asediar a una sola persona más. Y ya después que yo salí, no logró, digamos, derrotarme a ese grado como lo pretenden la mayoría de los acosadores. Yo considero, y no soy psicóloga, pero considero que sí es un psicópata. Esta persona iba, ya después de que me salí, se molestó tanto, mucho se molestó, y pasaba afuera de mi casa, ya después de que había renunciado, pasaba afuera de mi casa, me mandaba mensajes de texto diciéndome que me iba a arruinar. Bueno, muchas cosas, ¿ya? Correcto. Las situaciones son graves, ¿no? Incluso en ese caso llegó a falsificar cosas para generar o intentar generar una demanda. Entonces son cosas que la generó Y me defendí. Yo soy unos medios preparatorios a juicio, por los que saben de esto los abogados. Me prepararon unos medios preparatorios a juicio, yo me defendí. Obviamente no ganó, estaba coludido hasta con lo del juzgado, y pues yo la verdad
ya ahí no tenía miedo, estaba muy molesta y muy enojada para ese momento. Y pues gané, ¿por qué? Porque no siguió, porque no logró su objetivo de aniquilarme a ese grado. Pero me inventó deudas, le dijo a un cliente que yo me había llevado un dinero, cosa que no era cierto, bueno, tantas cosas que me inventó. Y yo creo que nos gustó y por eso es por lo que decidimos luchar contra este problema. No nada más como organización y como una empresa y tomarlo como un medio de vida, no, sino que simplemente es para generar un cambio y que no vuelva a ocurrir, porque esta persona sigue laborando, sigue siendo jefe de una organización, pequeña o grande, no importa, pero esta persona tarde o temprano se va a encontrar con otra a la cual victimizar y ya va a haber perfeccionado sus términos, porque antes que yo existe una persona que la molestó nada más 6 meses, a mí me molestó 1 año y medio, y peor que a la persona anterior que yo. ¿Cómo le irá a ir a la persona que venga después de mí? Tal vez la prive de la vida o quién sabe qué haga, pero sí es así de tremendo. Son situaciones graves, tenemos que considerarlas y nosotros estamos para apoyarlas. Nuestros datos en pantalla, me queda agradecer, aunque ya no lo veo por aquí, pero les pido al personal de la Quinta se lo haga extensivo, ¿no? Nos queda agradecer específicamente al licenciado José Ramírez, director de la Quinta Gameros, quien nos facilitó este magnífico escenario y auditorio en el cual podemos estar cómodamente el día de hoy, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que también pues, por medio de él facilita este lugar, y a cada uno de ustedes su presencia, su colaboración, su participación en el cambio, para producir un cambio pues, en este fenómeno que es el móvil. Y simplemente los invitamos a que podamos charlar un poco más, platicar, y por ahí hay un café, hay galletas, hay refrescos, hay botanitas para que podamos convivir un rato. Así que los invitamos a pasar a aquella área y pues esperamos seguir en contacto y poder platicar con cada uno de ustedes en lo personal. Si alguien no se registró, en la entrada de cada hoja de registro, les encargamos mucho, por favor, que se registren. Eso nos permite poder saber quiénes estuvieron aquí con nosotros y con quiénes nos podemos acercar para poder seguir hablando y un diálogo acerca de este fenómeno. Muchas gracias. Gracias a todos.